Era una mañana tranquila en la mansión de Canelo Álvarez, como tantas otras. El cielo de Guadalajara todavía era de un azul descolorido y la ciudad estaba despertando lentamente, con sus sonidos familiares, el canto de los pájaros a lo lejos, el rugido lejano de los motores en las avenidas, el susurro del viento tocando las palmeras alrededor de la propiedad. Dentro de la casa, el olor a café recién hecho, pan horneado e incienso suave llenaba los pasillos. La rutina de la casa continuó como de costumbre. Los funcionarios ingresaron en silencio, respetando la armonía que Canelo siempre se empeñó en mantener en su vida fuera del ring. Lucía estaba entre ellos. Una mujer de unos 30 años, siempre vestida con discreción, de mirada tranquila y paso ligero. Trabajando con Canelo por más de 2 años, fui una de esas personas que pasan desapercibidas ante miradas distraídas, pero sin las cuales nada funciona correctamente. Ella era quien preparaba el café, organizaba las habitaciones y se aseguraba de que cada pequeño detalle estuviera en el lugar correcto. Canelo siempre la trató con respeto, pero, como sucede con tanta gente que vive rodeada de compromisos, pocas veces se tomó el tiempo para conocer a profundidad las historias de las personas que lo rodean. Y Lucía. Lucía nunca contó mucho. Pero esa mañana algo diferente flotaba en el aire. Canelo había terminado un café rápido y cruzaba el patio hacia el gimnasio privado que había construido en la parte trasera de la casa. Era su hora sagrada, entrenamiento, sudor, disciplina. Pero al pasar por la cocina exterior, sus pasos se hicieron más lentos. Escuché algo. Ni un grito. No es un sonido fuerte. Pero fue un susurro contenido, una voz que intentaba no quebrarse. Lucía, sin darse cuenta de que la escuchaban, habló en voz baja por teléfono, de espaldas a la puerta. Ella dijo, sí mami, dejé un poco de arroz. No hay carne, pero hay frijoles. Y dejé la medicina para el estómago a un lado. Dile a Valentina que mami la quiere mucho y que se porta bien en la escuela. Yo, intentaré conseguirlo hoy. Lo prometo, vale. Canelo se detuvo. Él permaneció inmóvil. Algo dentro de él se agitó. Aquella mujer, que todas las mañanas preparaba su mesa con café importado y fruta fresca, ¿tenía dificultades para alimentar a su hija? No hizo ningún sonido. Simplemente caminó lentamente hacia el lado opuesto, como si no hubiera escuchado nada. Pero la frase se le quedó grabada en la cabeza como un puñetazo que nadie vio. Siguió la mañana. Él entrenó. Completó la serie de ejercicios, asistió a 2 breves reuniones con patrocinadores e incluso grabó un mensaje para un fan. Pero la imagen de la mujer de voz frágil, susurrándole a su hija desde la distancia, nunca abandonó su mente. Durante el almuerzo, mientras la mesa estaba cuidadosamente puesta, vasos alineados, platos inmaculados, servilletas de lino dobladas con precisión, se limitó a observar a Lucía, que circulaba por el salón con la misma eficiencia de siempre. Pero ahora lo veía de otra manera. Vi ojos cansados. La sonrisa forzada. Las prisas por terminar el turno. Era como si le hubieran quitado un velo de los ojos. Más tarde ese mismo día, al anochecer, mientras Lucía guardaba sus utensilios y hacía la maleta de su uniforme, Canelo llamó discretamente a uno de sus guardias de seguridad de confianza. Un hombre que había trabajado con él durante años y que sabía cuando algo iba en serio. Solo dije, quiero que la sigas. No que la mires. Que la entiendas. Y que me digas lo que ves. El guardia de seguridad no hizo ninguna pregunta. Él simplemente asintió, se subió al auto y esperó a que el empleado se fuera discretamente por un costado de la mansión. Lucía salió de casa como todos los días. Con pasos cortos, un bolso al hombro y una bolsa de plástico en la mano, que parecía contener alguna prenda de vestir o comida. Tomó 2 autobuses diferentes, caminó durante más de 20 minutos por calles estrechas, pasó por una zona con aceras agrietadas y postes oxidados. Cuando llegó a su destino, era casi de noche. El cielo ya estaba teñido de naranja quemado y el aire empezaba a refrescarse. El guardia de seguridad observaba desde lejos, con respeto. Y fue entonces cuando lo vio. Lucía entraba a una pequeña casa, casi invisible entre 2 edificios abandonados. Pintura descolorida, una ventana rota cubierta con plástico y una cortina improvisada con una sábana de flores. Pero lo más destacable fue lo que vino después. Lucía fue recibida por una señora canosa, sentada en una silla de ruedas oxidada, con los ojos llorosos. Y pronto, una niña de cabello castaño claro, que llevaba un vestido raído pero limpio, corrió hacia ella gritando, «Mami».
Se agachó, abrazó a la niña durante largos segundos y luego miró a su madre, con un cariño que lo decía todo. Esa era su vida. Canelo, esa noche, no durmió. Pero lo cierto es que el sueño ya se le había ido desde el momento en que escuchó a Lucía hablar por teléfono, horas antes. Ahora, después de escuchar lo que su guardia de seguridad había presenciado, algo dentro de él se había desmoronado. El hombre encargado de seguirla era alguien de confianza, capacitado para ser discreto y siempre profesional. Pero cuando regresó a la mansión para contar lo que había visto, tenía los ojos enrojecidos y todavía le temblaban las manos. Entró a la oficina donde Canelo estaba revisando su agenda para el día siguiente y al ver la mirada del guardia de seguridad, Canelo inmediatamente dejó todo. La historia comenzó lentamente. El guardia de seguridad nos habló de los autobuses abarrotados, del paseo por las calles estrechas, del barrio donde nadie miraría dos veces. Pero entonces, mientras describía la casa, o más bien, lo que llamó su refugio improvisado, se le quebró la voz. Dijo que la fachada estaba desconchada, con ladrillos vistos y que el portón ni siquiera cerraba bien. Pero lo que más lo marcó no fue la pobreza del lugar, sino el amor que había en él. Dijo que, cuando vio llegar a Lucía, apareció en la puerta una señora mayor, con los hombros encorvados, pasos lentos y claramente debilitada. Ella estaba sonriendo, pero el cansancio en su rostro era evidente. E incluso en ese estado, abrazó a su hija como si estuviera dando la bienvenida al mundo mismo. El guardia de seguridad describió entonces un detalle que dejó helado a Canelo. La mujer tenía la cabeza rapada y visiblemente sin pelo. Llevaba un pañuelo suelto, que dejaba al descubierto parte de su cuero cabelludo, y tenía vendajes en los brazos, con marcas que revelaban sesiones recientes de quimioterapia. Sin duda acababa de salir del hospital. Ella tiene cáncer, Canelo, por su apariencia, el estado de su cuerpo, su forma de caminar, estaba claro. Dijo, con la voz entrecortada. Canelo se apoyó contra la pared, se llevó la mano a la cara y permaneció en silencio. No podía imaginar cómo Lucía podía mantener su postura habitual, con tanto sufrimiento acumulado. Y lo que le rompió aún más el corazón fue saber que ella hizo todo esto, sola. El guardia de seguridad continuó. Contó que, luego del abrazo de su madre, una pequeña corrió hacia Lucía y saltó a sus brazos. Los tres permanecieron juntos durante largos minutos en la puerta, como si el tiempo en el interior se detuviera cada vez que estaban juntos. Incluso en ese lugar sin estructura, sin espacio, sin comodidad, se recibieron con tanta ternura que era imposible no emocionarse. Y luego reveló lo que descubrió preguntando discretamente a algunos vecinos. Lucía era madre soltera. Su marido la dejó cuando ella tenía 3 meses de embarazo, diciendo que no quería esa responsabilidad. Desde entonces, ella se ha hecho cargo de todo. Cuidó a su hija y a su madre enferma, pagó el alquiler y aún enfrentaba 2 horas de transporte público todos los días para llegar a la casa de Canelo. Y nunca pidió nada. No es un favor. No es un día libre. Canelo, cuando escuchó todo, no pudo contener las lágrimas. Se levantó lentamente de su silla, caminó silenciosamente por la oficina y finalmente se sentó en el sofá. Miró al suelo como si llevara un peso. ¿Cómo puede alguien ocultar tanto dolor y aún así ofrecer tanto amor todos los días? Murmuró con la voz entrecortada, sin esperar respuesta. Se sintió avergonzado. Lástima que nunca pregunté. De nunca haberlo notado. De haber dejado pasar a alguien que, cada día, cuidaba su hogar, mientras luchaba por mantener el suyo en pie. El guardia de seguridad, aunque estaba acostumbrado a proteger a Canelo de todo, cámaras, multitudes, presión mediática, no sabía cómo protegerlo de eso. Porque era demasiado real. Demasiado fuerte. Y demasiado humano. Durante unos minutos reinó el silencio. Pero fue un silencio denso, roto solo por la respiración agitada de Canelo. Allí, el invicto campeón de boxeo, dueño de títulos mundiales y de innumerables fortunas, fue derrotado por la compasión. Y fue en ese momento, con los ojos aún llorosos, que tomó una decisión silenciosa pero definitiva. Nunca dejaría que esa mujer volviera a luchar sola. El reloj marcaba las 2:37 de la madrugada. Las luces de la mansión de Canelo ya estaban apagadas. Pero no pudo dormir. Sentado en el porche, con solo la luz del jardín encendida a lo lejos, miraba fijamente al suelo, con un vaso de agua intacto en las manos. El peso de la noche anterior aún pesaba sobre sus hombros. La imagen de la madre de Lucía, debilitada, con los ojos tiernos pero cansados. La niña sonriendo aunque no sabía lo que era tener juguetes nuevos.
Y la propia Lucía, un muro de amor sosteniéndolo todo con lo poco que tenía. La mañana estaba fría. Pero lo que le heló por dentro a Canelo fue algo más, la sensación de impotencia. ¿Cómo pudo él, con tantos recursos, haber dejado sufrir en silencio a alguien tan cercano a él? Fue entonces cuando algo despertó en su interior. Canelo levantó el teléfono. Llamó a su arquitecto de confianza, aunque conocía la hora absurda. La llamada sorprendió al profesional, quien respondió adormecido. Pero Canelo fue directo. Necesito que vayas a la dirección que te voy a enviar. Mañana temprano. Sin falta. Y te quiero con el mejor equipo que tengas. Del otro lado, el silencio. Pero la voz firme de Canelo no dejó lugar a dudas. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, 3 camionetas se estacionaron discretamente en la humilde calle donde vivía Lucía. El arquitecto, acompañado de ingenieros y un pequeño grupo de profesionales, caminó hasta la casa, llamó a la puerta y fue recibido por una Lucía confundida. Todavía con su habitual blusa vieja y sosteniendo una taza de té. Ella no entendió nada. El arquitecto sonrió y dijo que estaba allí a petición de una amiga suya. Y antes de que pudiera preguntar más, apareció Canelo, con los ojos todavía rojos por una noche de insomnio. Parecía sencillo, con una sudadera gris y el pelo desordenado. Pero su presencia llenó el espacio. Lucía se puso a llorar de inmediato. No podía creer que estuviera ahí, frente a su casa, sin cámaras, sin prensa, solo con su corazón. Ella intentó disculparse. Dijo que nunca quiso causar problemas. Que ella no quería que él supiera nada. Pero Canelo solo le tomó las manos y, en voz baja, dijo: «Ya has peleado demasiado. Ahora es mi turno de luchar por ti». Luego se volvió hacia el arquitecto y le dio órdenes. «Esta casa será demolida hoy. Y en su lugar, construiréis un verdadero hogar. Un hogar digno. Para un guerrero». Lucía se llevó las manos a la cara sollozando. La madre, a su lado, se limitó a negar con la cabeza, con lágrimas en los ojos y una sonrisa tímida en su rostro cansado. Los vecinos salieron discretamente de sus casas, observando todo con respeto y asombro. Era como si una escena de película hubiera invadido la calle que todos consideraban olvidada por el mundo. En apenas 3 días llegaron las máquinas, se desmanteló la casa y nuevos materiales ocuparon el terreno. Todo se hizo con sumo cuidado para que Lucía, su mamá y la pequeña Valentina pudieran hospedarse temporalmente en un cómodo hotel, también pagado por Canelo. Pero Canelo no se quedó ahí. Al tercer día regresó al lugar con una caja de madera oscura en sus manos. Le pidió a Lucía que se sentara a su lado en el pequeño jardín recientemente plantado frente a la nueva casa. Abrió la caja. Dentro había algo sencillo pero de inmenso valor, una foto enmarcada de Lucía con su hija y su madre, tomada discretamente el día que estuvo allí por primera vez. Debajo de la foto, grabada en oro: «La familia, el verdadero cinturón de la vida». Lucía no se contuvo. Lloró como si finalmente pudiera dejar salir todo. Y en ese momento, Canelo tampoco se contuvo. Lloraron juntos. Pero lo más emocionante aún estaba por llegar. Canelo se levantó, respiró hondo y dijo mirándola a los ojos: «Esta casa no es un regalo. Es un nuevo comienzo. Lo único que te pido a cambio es que nunca más olvides tu valor». Y luego, extendió su mano. Lucía, con los ojos aún llenos de lágrimas, le estrechó la mano, no como empleada y jefa, sino como 2 seres humanos que se reconocían en el dolor y la fuerza. Ese día Guadalajara vio algo más fuerte que un nocaut en un ring. Vio a un hombre poderoso inclinarse ante la humanidad. Y vio a una mujer sencilla reconocida como campeona de la vida. La tarde iba cayendo lentamente sobre Guadalajara, como si hasta el cielo intentara absorber todo lo sucedido en ese lugar. El nuevo hogar de Lucía se alzaba dignamente en medio de una calle hasta entonces olvidada. La casa blanca, con detalles en madera oscura, tenía grandes ventanales que dejaban que la luz tocara suavemente cada rincón, y el pequeño jardín delantero, todavía oliendo a tierra húmeda, florecía como si hubiera esperado toda su vida por este momento. Dentro de la casa, el aire era de gratitud, pero afuera, algo aún estaba por suceder. Canelo pidió que todos se reunieran en el jardín. Lucía, todavía en shock por lo que había recibido, sostuvo a Valentina en sus brazos como si tuviera miedo de despertar de un sueño. Su madre, sentada en una silla de ruedas nueva, acolchada y cómoda, observaba todo con la mirada de quien ha vivido mucho tiempo, cansada, sí, pero aún con la luz de quien nunca ha perdido la fe.
Fue entonces cuando apareció Canelo, caminando lentamente, con un sobre en una mano y una pequeña caja de terciopelo en la otra. Sus pasos no fueron los de un campeón entrando a un ring, sino los de un hombre que entendió el peso y el valor de cada vida que se cruzó en su camino. Miró a la dama con ternura y se arrodilló frente a ella. Él tomó su mano con cuidado, como si sostuviera algo sagrado, y colocó la caja en sus manos arrugadas. En su interior reposaba un anillo de oro blanco, con una amatista en el centro, rodeada de pequeñas piedras brillantes. Pero el verdadero regalo estaba grabado en el interior, la fuerza silenciosa que sostiene al mundo. La señora lo miró con ojos llorosos, como si ese gesto hubiera atravesado el tiempo y sanado todas las heridas que alguna vez había tratado de ocultar. Intentó decir algo, pero se le quebró la voz. Simplemente estrechó la mano de Canelo y murmuró un agradecimiento entre lágrimas, completando con la certeza de que ese gesto le había dado a su hija algo más que consuelo, le había dado dignidad. Lucía al ver la escena cayó de rodillas sobre el césped llorando como liberándose de años de dolor. El llanto no fue solo de sorpresa o emoción, sino de alivio. Era como si el peso de 1000 batallas se disolviera allí, entre las flores recién plantadas y la suave brisa del atardecer. Pero Canelo aún no había terminado. Se levantó y caminó hacia Valentina, la chica que desde el principio estaba sonriendo aunque realmente no entendía todo lo que estaba pasando. Se arrodilló frente a ella y le entregó una pequeña mochila rosa con estrellas doradas. En el interior había libros infantiles, cuadernos de colores, lápices de colores, juguetes educativos, una muñeca nueva y, cuidadosamente colocado entre todo ello, un sobre cerrado. Lucía abrió el sobre con manos temblorosas y, mientras lo leía, su corazón casi se detuvo. Era una carta formal de inscripción para que Valentina estudiara en uno de los mejores colegios privados de Guadalajara, con una beca completa, desde el primer año hasta la secundaria. Miró a Canelo sin palabras, tratando de entender cómo era posible eso. Pero él simplemente sonrió y dijo que ella no necesitaba entender, solo aceptar, porque el amor verdadero, cuando se da desde el corazón, no pide una explicación, simplemente florece. Valentina saltó a los brazos de Canelo y lo abrazó fuerte, sonriendo de esa manera pura que solo los niños pueden sonreír. La señora simplemente cerró los ojos y dejó caer las lágrimas en silencio, como una oración que finalmente había sido respondida. Y Lucía los abrazó a ambos como si no quisiera soltarlos nunca. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía lentamente, la nueva casa se llenaba de vida. Canelo se quedó a cenar. Se sentaron alrededor de la mesa con arroz, tortillas, carne asada, jugo de mango y pan dulce, sencillo, pero con sabor a victoria. No se trataba de la comida. Se trataba de lo que representaba, la primera comida familiar, en un hogar donde antes solo había preocupación y cansancio. Canelo no dijo mucho durante la cena. Se limitó a observar, con ojos llorosos, el milagro que ocurría justo frente a él. El milagro de ver renacer a una mujer. Ver a una madre siendo honrada. Ver a un niño tener la oportunidad de soñar con un futuro diferente. Y antes de irse, todavía en la puerta de la casa, miró a Lucía, le tomó las manos y le dijo que esa casa no era un regalo, era un reconocimiento a toda una vida de valentía. Que todo lo que vivió, todo lo que sufrió en silencio, había valido la pena para llegar allí. Que lo único que quería a cambio era que ella nunca volviera a olvidar su propio valor. Ella asintió, llorando. Y falleció silenciosamente, dejando atrás un hogar brillante y 3 corazones reconstruidos. Si has llegado hasta aquí es porque esta historia te tocó el corazón de alguna manera. Y por eso quiero agradecerles profundamente por seguirme hasta el final. Cada detalle de esta narrativa fue diseñado para mostrar que, incluso en medio de las dificultades, todavía hay bondad, empatía y personas dispuestas a cambiar el mundo que los rodea con actitudes verdaderas. Si crees que el bien puede transformar vidas, que los simples gestos pueden provocar grandes milagros, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite sentir este mensaje hoy. Tu presencia aquí hace toda la diferencia. Muchas gracias. Hasta la próxima historia.